¿Cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a este webinar. Estamos muy contentos de poder tenerlos aquí, de poder conversar con ustedes un ratito respecto a este tema tan importante que es como hoy día, como líderes de recursos humanos, podemos tomar el desafío que se nos viene por delante y empezar a trabajar en hacer que estos cambios, que a veces han sido medio abruptos y medio difíciles, se conviertan en cosas buenas para el futuro de nuestras empresas y podamos mantenerlo y podamos también aportar. Tenemos ya más de 270, casi 300 personas online, así que muchos saludos a todos ustedes. Veo acá en los comentarios que hay gente de Chile, de Perú, de Argentina. Bienvenidos, estamos muy contentos de poder tenerlos acá. Para poder hacer este webinar, nosotros no lo hicimos solo, nos colaboraron y estamos muy contentos de poder tener acá acompañándonos hoy a Óscar Galvez. Óscar es parte de... es gerente corporativo de personas en Colmena, que es un ISAPRE bien grande acá en Chile, y a Miriam Navarro, que es gerente de recursos humanos de Enred. Enred, como ustedes probablemente saben, es una empresa que brinda servicios de distinto tipo a las organizaciones. Entonces, ambos de ellos tienen el privilegio de poder trabajar directamente con cientos de organizaciones, nosotros por nuestro lado también, y buscamos que la conversación que tengamos ahora podamos compartir harto de lo que hemos aprendido en este tiempo para poder guiar el desarrollo de estas actividades. Entonces, solo para hacerles una pequeña introducción, a los que no nos conocen, hay muchos clientes que están conectados ahora. Nosotros somos una plataforma tecnológica, RankMe, estamos concentrados en desarrollar software para que las empresas puedan impulsar su cultura y centrarse en las personas. Trabajamos en 8 países en Latinoamérica con más de 250 empresas. Eso es algo así como 850.000 personas. Estamos muy contentos de poder recibirlos hoy. Entonces, vamos a lo que nos convoca. ¿Cuál es el rol o la responsabilidad que tienen los líderes de recursos humanos en esta contingencia? En el webinar anterior hablamos harto de este tema y ahora nos gustaría hacer hincapié y hacer un doble clic en esto que es fundamental. ¿Cómo podemos influir en las decisiones que están afectando a los colaboradores? ¿Cuáles son las resistencias que más frecuentemente nos vamos encontrando cuando hablamos con otros gerentes o con los gerentes generales de las empresas? ¿Y cómo podemos hacer que todos estos aprendizajes y todas estas cosas que estamos haciendo se mantengan en el tiempo y se conviertan en ventajas de nuestras organizaciones? Solo como breve introducción, algo que comentamos en el webinar anterior era que esta es una crisis, a diferencia de las crisis anteriores, es una crisis que es profundamente humana. Cuando yo contaba la vez anterior que cuando yo salí de la universidad fue justo para la crisis del 2008, y nos tocó salir al mercado laboral en un mercado que de un día para otro se desarmó y costaba mucho más encontrar trabajo. Y esa es una crisis de la cual nos sacaron fundamentalmente la finanza. Era una crisis financiera, era una crisis bancaria, era una crisis que tenía que ver con la manera en que estaban estructurados los créditos, y los héroes de esa crisis fueron los gerentes de finanzas. La crisis que tenemos hoy en día, la crisis del COVID-19, es muy diferente. No pasó nada, obvio que tiene repercusiones financieras en la bolsa, en las organizaciones, en las ventas, que ustedes conocen mejor que nadie, pero no es una crisis que sea fundamentalmente una crisis financiera, es una crisis humana. Es un desafío a la forma en la que trabajamos y a la forma en que llevamos a cabo las cosas que hacemos. Entonces, como líderes y como responsables de recursos humanos en las organizaciones, estamos puestos en el lugar desde donde podemos resolver y donde podemos aportar a aminorar las consecuencias de esta crisis. Este es un tema que es fascinante. La vez pasada nos dieron muchas preguntas que inspiraron algunos de los temas que vamos a conversar hoy día, y estamos muy contentos de poder también contar con Óscar y con Miriam, que nos van a contar su experiencia al respecto. Miriam, si puedes prender tu cámara y tu micrófono. Entonces, partamos. Ser un líder es influir. Miriam, Óscar, a ustedes les toca todo el tiempo hablar con gerentes de su empresa, de otras empresas. Es súper importante y hace toda la diferencia en un líder de recursos humanos la capacidad de motivar e influir los cambios. Y en base a esta idea, hemos planteado algunas preguntas que les quiero hacer para que podamos compartir algunas de las experiencias que tenemos y poder responder también las preguntas. Antes de partir, ojo, hay una sección de preguntas y un chat. Si ustedes quieren preguntar algo en cualquier minuto, por favor, háganlo ahí. Nosotros vamos a tratar de meterlo y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. También lo han preguntado varios.
Todas nuestras sesiones son grabadas y después quedan disponibles para toda la comunidad, así que no se preocupen si se tienen que salir o si alguien no alcanzó a llegar, van a poder integrarse y van a poder revisarlo más adelante. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy de la gestión de personas frente al gerente general o al CEO? ¿Cuál ha sido su experiencia? Oscar, Miriam. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias Felipe, gracias Ramkin por la invitación y por poder estar aquí compartiendo nuestras experiencias. Bueno, yendo un poquito a tu pregunta, yo creo que hay una realidad que hoy nos une a todos, que es la de la pandemia, la de este virus, que como decías es una crisis totalmente humana porque nos afecta directamente a nuestra salud, pero también creo que no hay una respuesta única a esta pregunta, que es desde donde cada uno la aborda. Hay distintas realidades que tienen que ver con la realidad de un contexto país, la realidad de un contexto empresa, de la cultura de la compañía, de la cultura del país, de la realidad del negocio, que va a influir muchísimo en cómo después, cuál es la importancia del área de recursos humanos dentro de esa organización, dentro de esa cultura, y todo eso va a ser en conjunto la capacidad de influencia que tenga ese líder de recursos humanos en ese minuto, en este contexto, ¿no? Y ahí, bueno, creo que hay muchísimas cosas desde la realidad o la experiencia de cada uno que podemos aportar. Creo que es una realidad que nos ha sacado de cualquier conocimiento, de cualquier forma conocida, que nos remite a los básicos, creo que nos remite a un contexto de liderazgo situacional y humano, donde lo primero es empatizar, donde lo primero es cómo humanizar todas las decisiones que vayamos a tomar, de desafiar, de ver el impacto que pueden tener esas decisiones, no solo hoy en el negocio, sino en la salud y en las emociones de las personas. Básicamente, sin personas, sin las personas no existe la empresa, por lo cual, por eso se convierte tan céntrica la necesidad de cuidar a nuestra gente, ¿no? Y bueno, y desde ahí, cómo podemos influenciar en que esas decisiones sean lo más humanas y obviamente las que necesita el negocio. Oscar, Oye, sí. Oscar, a ti te ha tocado, me imagino, tener que defender presupuestos y cosas en base a esta crisis, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, primero parto por saludar a toda la gente y agradecer la invitación de Rangmi, saludar a Miriam también. Yo creo que esta oportunidad de reflexión es vital y es reflejo de la situación en la que estamos. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de situaciones de crisis y las distintas empresas han vivido distintos escenarios los que nos hemos tenido que enfrentar, pero es bueno reconocer, con respecto a esta pregunta inicial de la realidad hoy, que esto es un escenario para el cual nadie estaba preparado. Ni la mejor estrategia de gestión de crisis, ni el mejor comité, yo creo que tiene la preparación necesaria para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Y por eso también es doblemente relevante tener instancias como este webinar y también felicitar a toda la gente que está dedicando este espacio a participar, porque aquí no hay respuesta y nosotros tampoco vamos a hablar desde el rol de dueños de la verdad, sino que compartir nuestros puntos de vista y por eso es súper importante que todos los participantes también puedan aportar con lo suyo. Eh, Me ha tocado defender y proponer, pero antes que eso yo creo y me imagino que a Miriam también le ha tocado parecido, esta situación nos ha puesto en un lugar donde el punto de partida inicial creo que es escuchar y entender qué es lo que pasa a la gente. Miriam comentaba un punto súper relevante que esta crisis ha sido humana principalmente. Por supuesto que impacta a las organizaciones, que impacta a los presupuestos, que impacta a la continuidad operacional, pero hay un elemento tan humano, tan básico, que es la sensación de seguridad de la gente, con el eje salud en particular, que hace que nuestro rol se haya visto doblemente reforzado en esta crisis. Entonces, es muy importante que desde las distintas posiciones que tengamos en recursos humanos, destinemos el tiempo necesario para poder escuchar a nuestras contrapartes. Escuchar si es que nos toca interactuar con el gerente general, con el CEO, o escuchar en la relación con los líderes, las jefaturas de la área y también con todas las personas. Y entender muy bien qué es lo que les está sucediendo. Porque muchas veces no pasa directamente por el presupuesto, la estrategia de la empresa, sino que pasa, como todos lo tenemos que haber vivido al comienzo, por una necesidad súper básica al comienzo de tener los implementos de higiene para poder hacer frente a esta crisis.
Entonces, si uno no logra conectar con ese elemento más básico, higiénico, puntual, es muy difícil poder dar una respuesta potente. Entonces, yo creo que el primer desafío es que nosotros, en el fondo, impongamos este rol de escucha al interior de las organizaciones para poder tomar buenas decisiones, sobre todo contando con tan poca información para tomar decisiones. Exactamente, creo totalmente lo que tú dices. Informar, comunicar, escuchar es la primera manera, la primera forma de cuidar a nuestra gente. Y a partir de ahí, de escuchar y ver las necesidades que cada persona tenga, que cada segmento de nuestra compañía tenga, cómo podemos desde ahí empezar a brindar soluciones. Y también cómo guiarlos. Creo que nos pone en el centro de guiar desde el aspecto social, ¿no? De protocolos de cómo tener una buena higiene, de proveer esos elementos, como tú decías, Oscar, de ver la disponibilidad o las herramientas que tenga la empresa para, por ejemplo, en nuestro caso, somos parte del 3%, leí el otro día un estudio que solo el 3% de las empresas empezaron a hacer teletrabajo antes de decretar cuarentena obligatoria en ciertas comunas, y Edenred tuvo la fortuna de tener los medios, las herramientas y también el liderazgo, la cultura de la compañía de poner primero a las personas y de decidir tempranamente empezar a trabajar desde casa. El 98% de las personas de Edenred hoy en Chile están trabajando, y en Latinoamérica y en el mundo están trabajando desde sus casas, y vamos a seguir así hasta que estemos seguros que es seguro volver, y tenemos todo un plan cuando definamos la vuelta, que va a ser en etapas, que va a ser progresivo, que va a ser cuidando de tener todos los elementos de la seguridad, porque obviamente que esto vino para quedarse y es parte de la nueva normalidad, cómo empezar a administrar y a tener en el día a día ciertas rutinas de cuidado y ciertos protocolos que antes no eran transparentes, ¿no? Que no eran necesarios. Entonces, creo que desde ese lugar también compartir esa experiencia de cómo, bueno, el equipo de líderes, no solo recursos humanos, estamos pensando en cómo cuidar a nuestra gente y sostener desde esa manera el negocio y la continuidad no solo hoy, sino a futuro. Oye, yendo como bien a lo concreto, ¿cuáles han sido los desafíos específicos que ustedes han visto? Porque ustedes, tanto en la experiencia que tienen dentro de sus organizaciones, como ambas son organizaciones que trabajan con miles de empresas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que actualmente como que los gerentes generales o de la alta dirección de las empresas están siendo cuestionadas de las cosas que hacíamos en recursos humanos que ustedes consideran que son de primera prioridad de mantener? O sea, de todas las cosas que se hacen, ¿cuáles son las cosas que son prioritarias y deberíamos entrar a defender con todo? Sí. Adelante, Oscar. Sí, no, adelante, Oscar. Sí, yo creo que lo central es como una meta reflexión, por así decirlo. Es como tratar de contar con la información relevante para tomar buenas decisiones. Si nos remontamos al comienzo de esta crisis, que en muchas empresas explotó a mediados de marzo, empresas que por ahí tenían la ventaja de ya tener alguna capacidad instalada de trabajar remotamente, otras empresas que no tenían nada de eso. Yo creo que lo primero fue desde Recursos Humanos aportar con los datos necesarios sobre cómo está nuestra gente, cuánta gente tenemos en grupo de riesgo, cuánta gente tenemos la capacidad de enviar a trabajar remotamente, cuánta gente para las empresas que quedaron destinadas como empresas esenciales requerimos para seguir operando en el funcionamiento más básico. Y ahí nos pone un poquito en jaque a Recursos Humanos en general, porque yo creo que uno de los grandes desafíos históricos que ha tenido Recursos Humanos es aportar con la data necesaria para que el negocio tome buenas decisiones. Y esto, la crisis lo hizo mucho más evidente. Entonces, hemos tenido que generar una capacidad súper a lo bruto y súper bajo presión de contar con esa data, de tener un buen levantamiento de cómo están funcionando los equipos, de cuáles son los requisitos necesarios para trabajar remotamente y al mismo tiempo generar esas capacidades a su vez en los equipos. Entonces, yo creo que el levantar esa información y ayudar a esa toma de decisiones, sobre todo al comienzo de esta crisis, que la información con la que contábamos fue bien escasa, yo creo que fue el punto de partida, y después van surgiendo los otros elementos. Coincido, en nuestro caso fue parecido, por suerte tenemos las capacidades desde el punto de vista de la tecnología y las herramientas para poder hacerlo, pero también nos llevó un tiempo planificarlo para
para poder implementarlo. Y el tema de la información, coincido contigo, es básico. Y después empezar en el día a día a no perder comunicación, en mantenernos unidos, en mantenernos informados sobre cómo cada área iba cumpliendo su tarea. Generamos mucha más comunicación de la habitual, por distintos medios, y creo que eso es fundamental, la comunicación abierta, transparente, constante, sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Y escuchar, y seguir escuchando de cómo ir evolucionando en ese sentido. Oye, algo que dijeron los dos y que también nos están preguntando, tiene que ver como con el manejo de la incertidumbre, porque hoy en día, acá por ejemplo pusimos dos ejemplos de cosas que están siendo muy desafiadas, que es el presupuesto y la estrategia, que son cosas que se arman con supuestos de que, no sé, pues vamos a crecer tanto o vamos a vender tanto, y todos esos supuestos se empezaron a romper y eso empieza para abajo ¿cómo se llama?, a impactar los presupuestos de todas las áreas. Entonces, ¿cómo han enfrentado ustedes el tema de la incertidumbre cuando se enfrentan a tomar estas decisiones? Es bien difícil saber qué decidir. La información, como decía Oscar, es limitada, es parcial. Nosotros tampoco teníamos tanta información respecto a cuál era nuestra situación de qué tan preparados estábamos para poder enfrentar algo como esto. Nadie se lo veía venir, en verdad. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes trabajar con esta incertidumbre? Yo partiría por reforzar el punto de cómo para poder tomar buenas decisiones uno necesariamente requiere de información. Superando esa barrera inicial de contar con la información, también hay que tener la cabeza lo más despejada posible para poder evaluar todas las opciones. Y aquí la tentación, que yo creo que todos vimos, y por la adrenalina que generan estas crisis, es como tratar de adelantarse y resolver todo súper rápido. Yo entiendo que también la gente, nuestros colaboradores en cada una de las empresas, desde el día uno nos solicitaron a nosotros como gente de recursos humanos tener un plan de trabajo y respuesta en el fondo para muchas cosas que ni siquiera teníamos en el fondo alguna luz de cómo solucionarla. Entonces, transparentar eso y compartir parte de esa incertidumbre con la gente ayuda también a bajar la ansiedad y administrar esta adrenalina de toda la situación. Yo creo que aquí el gran error al que estamos expuestos es tomar decisiones de manera acelerada y decisiones que después con las que haya que convivir, digamos, y que sea muy difícil retractar. Entonces, ahí esa mano izquierda como entre capacidad de influir, capacidad de administrar un poquito cómo se gestiona la toma de decisiones en una crisis, yo creo que es súper relevante. Bueno, en el caso... Bien interesante lo que decías tú, Oscar, porque hubieron empresas que apenas partió esto, tomaron decisiones e hicieron grandes declaraciones de lo que iban a hacer. Yo, para opinar en ese aspecto, creo que depende mucho del tipo de negocio, de las posibilidades de cada negocio, de la cultura de la compañía, vuelvo a repetir, del contexto en el que se encuentra esa compañía. Y después es también un tema de cómo se toman esas decisiones y del análisis, aunque se tengan poca información, cuál es el impacto en el momento y en el corto y mediano plazo sobre la productividad, sobre el engagement, sobre la imagen de la compañía, sobre la continuidad de ese negocio o servicio. Entonces, creo que ahí, en el caso puntualmente de la empresa donde estoy trabajando, las decisiones no se toman solo unilateralmente, es una empresa global y regional, donde se meditan muchas de las medidas que se van a tomar, donde la cultura de la compañía pone a las personas en el centro, no solo en esta instancia, sino siempre. Esta compañía entiende que las personas son la clave del negocio. Entonces, realmente pensamos bastante, obviamente lo primero que nos han pedido es elaborar distintos escenarios, ver cómo podemos sostener a futuro los resultados, y lo último que se piensa es en tomar decisiones que afecten a nuestra gente, porque eso es afectar al negocio también directamente. Obviamente que hay situaciones en las que eso va a ser más o menos posible, de acuerdo a cada negocio y a cada posibilidad, pero así es como ha tomado decisiones Edenred. Hemos tenido que comunicar en el último mes algunas decisiones difíciles, y tomamos, como veníamos haciéndolo, la decisión de comunicarlo transparentemente, de explicar los por qué, de poner sobre la mesa
todos los números y el porqué de esas decisiones, cuidamos que sean decisiones que impacten lo menos posible al equipo, y de ver de qué forma se podían implementar para cuidarlos de manera extrema. Por ahí me gustaría no dar algunos detalles para cuidar al equipo y la confidencialidad de la empresa, pero creo que lo primero que como gerentes de recursos humanos o como gerentes de cualquier área de un directorio, creo que la responsabilidad primera es sostener a las personas que están llevando el negocio y lo que impacta detrás de eso en una comunidad, ¿no? Y cómo eso vuelve después a la compañía, al negocio, y afecta directamente al negocio de la compañía. Y dentro de lo que es el negocio de Edenred, para nosotros nos toca muy personalmente, porque nosotros brindamos servicios y beneficios para que tenemos contacto directo con gerentes de recursos humanos, con CEOs, donde brindamos soluciones que pueden ayudar en este minuto a hacer ahorrar dinero a las compañías en impuestos o en distintos impuestos como el IVA o como el impuesto a la renta, y poder seguir manteniendo un ingreso en nuestros colaboradores, en poder sostener engagement, en poder sostener distintas prácticas como reconocer el buen desempeño en estas circunstancias y no detener la compañía. Lo primero que tenemos que ver también es que las compañías tienen que seguir operando en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos que todo esto afecte lo menos posible y podamos seguir en una normalidad donde podamos seguir entrenando a nuestra gente, reconociéndola? De hecho, implementamos, por ejemplo, una herramienta de entrenamiento virtual que está a disposición de cada colaborador para que pueda utilizar el tiempo en entrenarse ahora que está en su casa y que quizás tiene un tiempo más para hacerlo. Y todo eso es para el momento de esta compañía y para el futuro de esta compañía, ¿no? Claro. O sea, contar con datos, basarse en rescato lo que tú dijiste, que fueron muchas cosas interesantes, pero basarse en información, levantar esa información, asumir que nuestro primer rol es cuidar a la gente y que sin la gente nunca no vamos a poder volver a hacerlo bien cuando esta cosa termine. Oye, pasemos a la segunda pregunta, porque son varias. Entonces, ¿cuáles son los contraargumentos más comunes de los gerentes generales o de los CEO frente a las iniciativas de recursos humanos? ¿Y cómo ha cambiado esto frente a la contingencia actual? O sea, ustedes han tenido que, muchos de los que están acá, yo también he tenido que hablar con gerentes, con CEO, para poder, de cierta forma, vender esta iniciativa. ¿Cuáles son los contraargumentos? ¿Cómo podrían prepararse las personas, los líderes de recursos humanos, para poder aumentar las probabilidades de que esos procesos sean exitosos? Yo creo que aquí, y la gran mayoría lo tenemos que haber vivido, hemos combatido contra los argumentos de, por ejemplo, imponer una cultura de teletrabajo o modalidades de teletrabajo en las empresas, que efectivamente siempre luchan contra el contraargumento de la productividad, del funcionamiento, del monitoreo de tareas, de cuál va a ser el compromiso de la gente, de si contamos con los sistemas que nos permita trabajar esto. Y efectivamente, y por ahí andan varios memes dando vueltas, digamos que uno de los grandes impulsores de la transformación digital en la empresa hoy en día ha sido el mismo coronavirus, porque a pesar de ponernos contra la pared como crisis propiamente tal, nos está abriendo posibilidades de impulsar cosas que en muchas organizaciones no teníamos. De hecho, en mi caso particular, en Colmena, no estábamos preparados para trabajar a distancia ni de manera remota, y la verdad que la respuesta de la gente en medio de la crisis, no teniendo quizás todas las herramientas con el nivel de madurez adecuado, ha sido excelente. Y yo creo que eso, hasta donde entiendo, ha sido vivido en muchas organizaciones, que efectivamente estos contraargumentos de decir la gente no está preparada, no tiene el nivel de madurez, no tiene la productividad para trabajar remoto, han quedado completamente invalidados en medio de esta crisis, y con la gente efectivamente demostrando que se puede, siempre que existan los incentivos adecuados. ¿Qué mejor incentivo que una catástrofe? Totalmente. Y eso yo creo que también nos ha ayudado a quienes trabajamos en gestión de personas, en recursos humanos, a un poquito abrir la mirada. De hecho, por ahí hay varias preguntas en el Q&A, de decir, bueno, ¿qué herramientas se pueden utilizar para apoyar a los líderes? Y también, como con todos estos contraargumentos que existen contra la formación a distancia, los cursos de e-learning, yo creo que todos hemos tirado de esos mismos canales hoy en día para poder mantener la formación de nuestra gente en herramientas digitales, en que los líderes aprendan a gestionar a distancia a su equipo de trabajo, en combatir el presentismo. Entonces,
también toda esta situación de crisis, la verdad que abre muchas posibilidades y requiere mucha gestión nuestra de recursos humanos. O sea, acá hay contraargumentos, yo creo, muy comunes. Antes de la crisis estaba el contraargumento de que no estaba preparada la cultura, no estábamos listos. Ahora tuviste un ejemplo en Colmena de que con los incentivos adecuados, con la situación adecuada, se cambiaron rápidamente esta nueva modalidad de trabajo. Me imagino que con algunas dificultades también, pero lo lograron. O sea, era posible. Es un primer contraargumento y yo creo que es muy común o que era muy común y que hoy en día tenemos que apalancarnos, todos los que estamos acá, en los aprendizajes ¿cómo se llama?, de esta situación. O sea, el primer contraargumento del gerente general de repente es que esto no va con la cultura o no vamos a poder, y la verdad es que sí se puede. Y Segundo Felipe, contraargumento típico, el tema de el control, el feedback, etcétera. Hay varias preguntas al respecto. Eso yo creo que es algo que está mucho menos resuelto. Felipe, permíteme ahí algo que también nos facilita la gestión del clima, del engagement, del desempeño, de la retención del talento, de la atracción del talento. Creo que todo esto que estamos hablando también nos impone sobre la mesa o nos pone sobre la mesa este tipo de estrategia, ¿no? Bueno, el teletrabajo se veía como un beneficio en las empresas en donde se podía implementar y solo algunos días. Y hoy le estamos viendo que es una nueva forma de trabajar y la única forma de trabajar. Entonces, ¿cómo se derriban ciertos mitos y ciertos estilos de gestión y cultura, ¿no?, con todo esto? Creo que nosotros como líderes de recursos humanos tenemos que aprender que esta crisis nos está dando una gran oportunidad para después fundamentar muchas cosas en el futuro que tiene que ver con la gestión de las personas y la gestión del desempeño. Como, por ejemplo, el mito de que si te veo en la oficina estás trabajando, y cómo sabemos que muchas veces puedes estar sentado delante de un computador y no estar trabajando y no estar produciendo, y estar trabajando desde tu casa muchas veces rinde mucho más. Otro gran mito es el hecho de que no podemos dar empowerment a nuestra gente porque no están preparados para trabajar así, y cómo nos han podido sorprender de que nuestra gente sabe organizarse, que puede generar rutinas, que pregunta, que aprende, que realmente podemos confiar en las personas. Hay otro mito detrás que es la desconfianza en que las personas quieren dar lo mejor y servir al negocio. Creo que hemos podido con esto evidenciar muchas oportunidades de derribar ciertos mitos en ciertas cabezas de ciertas personas que manejan negocios, ¿no? Yo creo que en las organizaciones, estos mitos que tú dices, están en muchas organizaciones, pero en algunas organizaciones no están. O sea, la gente, hay culturas de trabajo basadas en la confianza, y yo creo que las empresas que tienen esa cultura, con todo lo que está pasando, van a convertirse en un ejemplo que vamos a seguir utilizando por el resto de nuestras vidas profesionales. O sea, van a haber empresas que a pesar de la crisis van a poder mantener sus operaciones, mantener a la gente contenta, reintegrarse rápido, y se van a convertir en empresas muy exitosas. Yo creo que eso es algo en lo que como líderes de recursos humanos tenemos que tener mucho ojo, poder hacer seguimiento de estas instancias, para que en el futuro podamos tomarlas como ejemplos de cómo tener estas cosas como la confianza, la autonomía que tú decías, son cosas que te fortalecen estructuralmente como empresa. La gestión por objetivos. Yo creo que hay varios elementos que me gustaría rescatar de lo que ustedes mencionan. Quienes han trabajado en recursos humanos tratando de diseñar propuestas de valor para los empleados o el viaje del colaborador al interior de la empresa, yo creo que siempre hablamos de cuáles son los momentos de verdad donde la gente realmente siente que recursos humanos o que la empresa tiene un discurso que es coherente. Y este es un momento de verdad, no hay otro, digamos, y para eso también hay que estar agradecido. Es un momento donde uno puede poner a prueba si efectivamente las personas son el activo más valioso para esta empresa, independiente que haya que tomar decisiones difíciles, porque muchas organizaciones están en eso y se ven en fondo complicadas y teniendo que tomar las decisiones que algo mencionaba Miriam antes, pero independiente de eso, hay formas y formas de tomar esas decisiones. Eso es lo que quería comentar, en el sentido de que hay maneras en donde uno puede potenciar la transparencia, mejorar la comunicación, tratar de explicar esto de buena forma dentro de lo que se puede. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar en ese sentido. Efectivamente, esta es una apuesta como contra la pared para probar, en el fondo, qué tan resistente es la cultura de nuestras organizaciones. Y eso también hay que hacérselo ver a los gerentes generales y los CEO. En el sentido de que esto va a pasar, y va a llegar un minuto, y ojalá fuese más rápido, quizás no lo va a hacer tanto, pero en algún minuto
vamos a pasar al otro lado de la curva y vamos a volver a una sensación un poquito más de normalidad. Y ahí nuevamente como recursos humanos tenemos un desafío de cómo traspasamos todos los aprendizajes de esta situación a este nuevo normal cuando quizás podamos volver a la oficina. Y ahí solo quiero mencionar una cosa que también sale en las preguntas, digamos, de cómo trabajar esto. Y esto se trabaja, creo yo, al igual que cualquier otra capacidad que haya que trabajar en nuestros colaboradores. Uno cuando intenta formar a la gente en una capacidad nueva, en una competencia nueva, tiene que partir por una especie como de formación muy estructurada, enseñando, capacitando, transmitiendo ciertos guidelines de cómo se hace, digamos. Alguien preguntaba en el Q&A, bueno, ¿cómo se prepara la gente para trabajar en teletrabajo? Ciertamente esto no funciona con mandar a la gente a trabajar a sus casas y apostar a que van a hacer su pega, digamos. Hay que estar encima, hay que enseñarle a los jefes a monitorear su funcionamiento, hay que enseñarle a los jefes a hacer reuniones de check-in al comenzar el día, de check-out al terminar el día o al terminar la semana, y eso tiene que ser lo más estructurado posible, sobre todo al comienzo, para luego ir soltando la mano en la medida en que la gente va adoptando esas nuevas formas de trabajar. Va a ocurrir lo mismo cuando volvamos a la oficina. Va a llegar un minuto en que vamos a tener que volver a nuestra oficina, algunas empresas volverán full capacidad, otras volverán de manera paulatina. Ahí vamos a tener nuevamente el desafío de cómo estructuramos el trabajo de una manera distinta y cómo metemos dentro de este paraguas de nuevas formas de trabajo estas nuevas competencias o cualidades que queremos que nuestras culturas tengan. Entonces, es una pega muy de reflexión de recursos humanos, de proponer a las primeras líneas de cada organización y de diseñar un plan de gestión del cambio que nos ayude a transitar en este sentido. Perfecto. ¿Qué indicadores consideran ustedes que son claves para este tipo de contextos especiales? Hay indicadores de clima, desempeño, engagement, productividad. Varias de las preguntas que nos están haciendo tienen que ver con esto también. O sea, por ejemplo, sus organizaciones que están planeando hacer en términos de levantamiento de indicadores. Tú hablaste, Óscar, al principio de que algo clave para poder tomar estas decisiones era contar con información, pero al mismo tiempo muchas de las organizaciones no tenían esa información disponible y ahora tienen que salir a buscarla un poco a lo bruto, dijiste tú, me acuerdo. Entonces, ¿cuáles serían estos indicadores claves para este tipo de contextos? ¿Cuáles planean ustedes utilizar? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo podríamos asesorar a las personas que están acá escuchándonos en qué tipo de indicadores fijarnos en esta circunstancia? Sí. En mi caso particular, cuando parte esta crisis en marzo, tuvimos una reflexión con el equipo sobre si sería bueno o no hacer una especie de encuesta de clima que teníamos planificada desde antes para el mes de marzo. Y obviamente la respuesta partiendo con esto fue como, chuta, parece que no es el mejor momento para estar midiendo clima. Sobre todo cuando las necesidades eran tan higiénicas y tan básicas como de funcionamiento operacional de la empresa. Pero pasado algunas semanas y ganando un poquito de estabilidad, recibiendo también el compromiso de la gente de mantener sus pegas, sobre todo en condiciones que no son óptimas, nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de hacer, y algo que vamos a hacer en las próximas semanas, de medir el clima al interior de la empresa, con un termómetro, con una muestra puntual de preguntas, pero tener un feedback lo más cuantitativo posible de cómo están funcionando los equipos, de cómo sienten que han sido el liderazgo, cómo sienten que han sido las comunicaciones, de qué cosas les faltan también, de qué cosas ellos esperan de la empresa, porque es muy importante dar la posibilidad de que la gente manifieste esto. Hay empresas que probablemente pueden abordar esto mismo de una manera más cualitativa, a través del rol de los business partners, o a través de reuniones virtuales, pero yo creo que aquí hay que como sacarse el sesgo de que como este no es un buen minuto para hacer algo y como pensar el cómo quizás lo puedo implementar, porque efectivamente la gente lo espera. Y muchas veces también nos hemos dado cuenta nosotros que la gente espera también sentirse escuchada. Y eso ayuda también a calmar bastante la incertidumbre y la ansiedad de este tipo de situación. Entonces hay que buscar cómo hacerlo. Miriam, ¿ustedes planifican utilizar las mismas métricas que tenían antes, el mismo modelo, o algo distinto, adecuado a lo que está pasando hoy en día? Porque apareció en las preguntas, y es algo que nos preguntan harto también, evidentemente el clima se va a ver impactado por este tipo de cosas, la productividad, el desempeño, y es algo externo a la compañía, entonces como que no sería muy comparable para atrás el resultado de hoy día. Yo me permito desafiar a esa pregunta y creo que todo tiene que ver con cómo, todo lo que estuvimos hablando anteriormente, con cómo vamos tomando decisiones y cómo fuimos gestionando
desde que comenzó esta crisis hasta hoy, las decisiones de la compañía y cómo lo fuimos informando y cuidando y conteniendo a la gente. Yo creo que nos podemos sorprender mucho. Yo creo que en el caso de Edenred estamos haciendo una encuesta que es una encuesta de clima, pero está muy enfocada a este minuto de teletrabajo, este tiempo desde que estamos teletrabajando, y el fin de esa encuesta es ver exactamente individualmente, y esperamos que todos estamos incentivando para que todos la respondan, porque queremos saber la opinión de todos y ver cómo seguimos hacia adelante, qué hicimos bien y qué podemos mejorar. Y creo que enfoca eso, ¿no? Que lo primero es, en indicadores, separaría en dos partes. El indicador de las personas, que para mí es la salud y las emociones de las personas, el cómo están emocionalmente, es el primer indicador, que bueno, lo tenemos todos los días desde la sensibilidad de los líderes con sus reuniones, y lo vamos a apoyar ahora con esta encuesta por escrito. Y segundo es la continuidad del negocio y cómo tuvimos que adaptar ciertos objetivos y ciertos indicadores que no tienen por qué cambiar, sino que, bueno, vamos a ver en qué medida se van a ver afectados en los objetivos finales que nos habíamos propuesto, pero eso es al margen de cada área, y creo que no me querría meter ahí, y cómo cada líder gestiona el desempeño en función de cumplir o de cumplir lo máximo posible esos objetivos que nos habíamos planteado en primera instancia, o cómo se van adaptando. Pero creo que el primer indicador es la parte humana, es eso, la salud. En principio, en este minuto, por ejemplo, en Edenred no tenemos a ninguna persona enferma, y de sus familiares tampoco, solamente 2 personas, y cómo gestionamos eso también, cómo estamos colaborando y apoyando desde nuestro lugar para que eso sea así. Y cómo sostener las emociones. Después de un tiempo de confinamiento, de encierro, sabemos que hay emociones que se potencian, este contexto en general, la angustia, la incertidumbre, no saber qué va a pasar con mi trabajo, con el mundo, con, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con el encierro en sí o con las preocupaciones hacia futuro, y creo que ahí es también donde tenemos que seguir abordando la contención como líderes primariamente, para que la gente pueda estar bien, sostener eso con mucho coaching, mucha escucha, ver cómo podemos en cada caso colaborar desde la empresa y desde la parte humana, individualmente, no solo corporativa, para que las personas puedan estar enfocadas en hacer su trabajo y en cuidarnos, ¿no? Creo que ahí, en ese contexto pondría cuáles son hoy los indicadores más importantes. Pondría primero la salud y las emociones, y después, en segundo plano, que creo que uno impacta en el otro. Cuando la gente está bien y está contenida, sigue con su trabajo y hace lo mejor posible, sobre todo en un contexto como este, para sobrevivir y para poder seguir con lo que teníamos planificado. Sí, mira, yo lo complementaría lo que estás diciendo con una mirada al liderazgo de forma bien situacional. O sea, es súper importante en esta circunstancia detectar cuáles son los equipos que tienen líderes menos preparados, por ejemplo, para hacer el seguimiento remoto de las tareas y para cuidar la productividad. Es una de las dudas que más nos ponen también en las preguntas y en lo que conversamos con nuestros clientes, cómo podemos preparar a los líderes para hacer este cambio desde estás trabajando porque te estoy mirando trabajar, hasta tengo que confiar en que vas a poder cumplir con los objetivos que nos hemos planteado de forma autónoma. Entonces, eso se puede medir, eso se puede evaluar y se puede detectar cuáles son los equipos que están con problemas en ese ámbito y cómo apoyarlo. Entonces, cuando enviemos este seminario, yo les voy a mandar también una encuesta de clima que hicimos especialmente para este contexto, que tiene estas dimensiones que tú mencionas, Miriam y Oscar, y también incorpora temas de liderazgo y de prácticas de trabajo que les pueden ayudar a mapear dentro de sus organizaciones cuáles son las áreas que necesitan más apoyo o las que están más golpeadas. Es que, y para reforzar también, en estos contextos puedes tener que tomar decisiones poco populares, como pueden ser suspensiones, desvinculaciones, pero si veníamos cuidando, comunicando, transparentando, entendiendo los distintos porqué de las decisiones que se van tomando, creo que el clima se puede sostener y el engagement también. Y la forma en que se hagan las suspensiones o las desvinculaciones también contribuye a que no se resienta el engagement y el clima. Creo plenamente en eso. Me ha tocado no vivirlo aquí en Edenred, pero sí en años anteriores en otra empresa en la que participé, que tuve la posibilidad de tener un equipo
un equipo de liderazgo y un equipo maravilloso que llegamos a ser número 1 de Great Place to Work, y pudimos demostrar cuando fuimos número 1, muchos nos decían, pero la empresa le va bien, tiene mucha plata para invertir en beneficios, entrega mucha plata o devuelve mucha plata de la que ganan a la gente, que está bueno, pero por eso fueron número 1, y me permitía decirles que no dependía de los beneficios que nosotros brindábamos, que no dependían del dinero que entregábamos, que tenía que ver con un estilo de liderazgo, que tenía que ver con una cultura de compañía, con la coherencia entre lo que se dice y se hace, con cuidar a la gente más allá, que son las que hacen el negocio, ¿no? Más allá de un beneficio en dinero o un beneficio que sea más vacaciones o lo que fuera. Y pudimos en el segundo año demostrarlo, que eso era así, porque era muy difícil de demostrar en indicadores. Y el segundo año, bueno, nos tocó en esa empresa vivir un contexto de fusión, un contexto donde tuvimos que desvincular muchas personas, donde tuvimos que cortar muchos beneficios, y aún así fuimos número 2 de Great Place to Work, y nos ganó Google, y ahí creo que valió mucho más, y lo expliqué muchas veces, para mí tuvo más valor ese número 2 que el número 1, porque fue tan adverso y tan distinto y tan opuesto la vivencia, la experiencia en el negocio, pero no fue muy distinta, al contrario, fue sumamente cuidada y soportada desde los líderes para que les afectara a las personas lo menos posible, y las decisiones se tomaban involucrando a la gente. Hemos llegado a decir, tenemos que desvincular personas. ¿Cómo lo hacemos? Y muchos han dicho en los equipos, yo me pongo primero en la lista, o hagámoslo de esta manera. Entonces, creo que no todas las organizaciones ni los líderes están preparados para situaciones como esa, pero los invito a generar o a ir generando el contexto quizás para poder tener situaciones así, si es que ojalá nunca tengamos que vivirlas, pero lo que quiero rescatar con esto es que se pueden tomar decisiones muy malas, pero aún así tener un buen clima, un buen engagement, una empresa que realmente cuida a su gente y que está haciendo lo mejor para el negocio y para la gente. O sea, tienes que haber invertido antes en eso. Lo que decía Miriam, yo creo que no hay que tener miedo a preguntar. También ahí en el chat, en cuando decían, pucha, pero ¿no será un buen momento para estar midiendo engagement? Y decir, bueno, yo lo que preguntaría es, en el fondo, como, ¿cuál es el miedo, digamos? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Por qué no nos atrevemos a preguntarle a la gente cómo está? ¿Porque va a salir un mal resultado? ¿Porque la gente va a decir que no lo está pasando bien? ¿Porque la gente va a manifestar que le está costando trabajar desde la casa? Yo creo que negarse a esa respuesta es negar también la realidad de cómo estamos trabajando hoy en día. Entonces, hay que ser valiente. La posibilidad de tener un punto de partida desde donde trabajar y poder mejorar. Transparentarle a la organización de qué cosas nos podemos hacer cargo hoy y qué cosas quizás no vamos a poder solucionar. Si la gente nos pidiera en nuestras organizaciones, pucha, es que me gustaría volver a trabajar desde la oficina, quizás eso no, está fuera de nuestro alcance en este minuto, pero busquemos qué otra alternativa y qué otras cosas podemos sí hacer para dar de aprender más sobre esta nueva forma de trabajo y adoptarla a nuestro día a día. Oye, nos queda muy poquito tiempo para tomar la última pregunta, y esto yo creo que es bien importante porque en nuestras 3 organizaciones hemos logrado desde distintos puntos de partida implementar el trabajo a distancia. Entonces, ¿qué herramientas ustedes recomendarían para poder potenciar el talento a distancia? Voy a partir yo porque hay varias preguntas acá que tienen que ver con el rol de los líderes y con qué cosas podríamos hacer en términos tecnológicos. Y yo quiero hacer aquí un hincapié. La tecnología ayuda, pero lo más importante en este minuto es generar las prácticas donde, como decía Oscar, tú puedes tener puntos de contacto en el día donde te metes en el trabajo de tus colaboradores, les preguntas en qué están bloqueados y qué es lo que necesitan para poder aportar y hacerle seguimiento en el tiempo. Y eso lo puedes hacer con el teléfono, lo puedes hacer con WhatsApp o lo puedes hacer con distintas herramientas tecnológicas desde gratis hasta carísimas. Pero si no tenemos esa práctica de hacer un check-in con las personas, hacer un check-out al final de la semana, de poder acompañarlo, no vamos a poder potenciar su talento y el desempeño y la productividad van a empezar a caer. Entonces eso es lo primero importante. La tecnología es súper importante, pero lo más importante es lo que los líderes hacen en este minuto. ¿Qué otras cosas recomiendan ustedes? Muy, muy cortito, porque tenemos 2 minutos nomás antes de pasar a las preguntas. Porque me parece súper relevante. Yo creo que la metodología de check-in y check-out es clave. Yo creo que también hay herramientas súper concretas como por ejemplo Trello, que básicamente son paneles Kanban para los que están metidos más en el mundo de la agilidad, que te permiten tener un monitoreo de las tareas.
Entonces yo creo que tenemos que descomponer el trabajo en tareas mucho más puntuales en este minuto, cosa que podamos monitorear el avance. Ya no basta con decir, hoy hay que armar un proyecto para pensar en una capacitación para un área, digamos. Como que eso hay que descomponerlo en tareas súper puntuales y súper precisas y enseñarle a los líderes a hacer esa descomposición, cosa que podamos monitorear mucho más el avance e identificando en qué cosas nos vamos quedando pegados. Pero también yo haría la mirada macro, que es un problema que es anterior a la crisis, que tiene, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño o la fijación de objetivos, para ser más preciso, que es que nosotros fijamos objetivos asumiendo que en el año no pasa nada, que las empresas no cambian, que no cambian las prioridades, que no hay crisis, etcétera. Entonces este es un súper buen minuto también como para repensar de qué manera estamos monitoreando el desempeño de una manera más continua. Las fijaciones de objetivos, muchas empresas en marzo estaban fijando objetivos cuando estalló esta crisis. Uno ya no puede fijar objetivos a diciembre de 2020 asumiendo que no va a pasar nada durante el año. Entonces, es un buen minuto de generar esa capacidad de tener un monitoreo más constante, de tener mediciones trimestrales o de tener una medición al menos una vez dentro del año para poder chequear cómo va el desempeño de las personas y cómo tenemos que adecuar los objetivos que le vamos fijando a los equipos. Entonces, esa capacidad tiene que estar sustentada en una herramienta, pero como tú bien dices, Felipe, también hay que enseñarle a los líderes a poder ponerla en la práctica. Entonces es un tema de liderazgo, es un tema como de software y de hardware, entendiendo por hardware la plataforma y por software la capacidad de liderazgo que tengamos. Y esa es la manera de que el talento que tenemos en los equipos siga demostrando su valor, aunque sea a distancia. Miriam, muy brevemente, ¿cuál sería ¿cómo se llama, tu consejo acá? Mira, estaba pensando en las distintas empresas en las que trabajé y en los distintos negocios y aquellas que podían tener inversión en este tipo de tecnología y las que no. Por supuesto que está bueno desde el punto de vista de poder tener herramientas que puedan mostrar rápidamente la productividad y el avance de las tareas, pero creo que lo vería desde ese lugar, no desde una herramienta de control de si la persona está trabajando o no, sino que es una herramienta que nos permite ver el avance y los problemas que vamos teniendo para ver desde nuestro liderazgo situacional cómo soportar a la persona, cómo poder apoyarla, qué problemas están teniendo para poder resolver, para que puedan cumplir objetivos. Nunca lo vería desde un lugar de control de la persona. Creo que desde ese lugar se hace totalmente inefectivo y en contra de muchas cosas, ¿no? Creo que se puede además hacer sin tecnología. El hecho de conocer a nuestro equipo, de saber quién necesita más apoyo, quién necesita más guía, quién puede ser más independiente, establecer rutinas con cada uno de ellos, quién necesita una revisión diaria, quién no, quién va a valorar que no lo llamemos diariamente y que sabe que igual si me necesita me puede llamar. Entonces creo que hay que desafiar también ese tipo de cosas, que no hay una sola metodología, que hay tantas como empresas, como culturas, como personas, como líderes con sus equipos que resulten efectivos para aplicar y que es un tema de innovación, un tema de creatividad, un tema de confianza, un tema de cómo cada uno ejerce su liderazgo en ese minuto, en ese contexto, en esa situación. Perfecto. Oye, vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas, de las preguntas que ustedes han puesto en los comentarios. Están muy buenas, tenemos como 35 preguntas, no vamos a alcanzar a contestarlas todas. También hay una encuesta que les va a empezar a aparecer ahora, súper importante para que nos cuenten también si ustedes creen que este seminario les sirvió, cómo podríamos mejorar y qué podríamos hacer en el futuro para poder seguir acompañándolo, esta encuesta que me apareció acá. Pero vamos a las preguntas. Entonces, algunas de las preguntas son bien interesantes y tienen que ver con el rol de los líderes. Lo hablamos en el punto anterior, y yo quería hacer como hincapié en esto, en que la principal recomendación de los tres que hablamos acá es que hay tecnología que te puede ayudar para poder hacerlo mejor. Está Trello, hay tecnología de check-in, RankMe también te puede ayudar a hacer feedback más frecuente y de mejor manera, pero lo importante es que estas actividades se realicen, ¿ya? Que se realicen en términos de que existan estas reuniones, llamadas, check-ins, y para que eso ocurra tenemos que tener alguna manera de poder contrastar de que estas actividades están ocurriendo. En eso la tecnología te puede ayudar, ¿ya? Porque al final tú podrías ser un súper buen jefe remoto, llamar todos los días a tu gente, pero eso no deja ningún registro. Entonces, si tú puedes enchufarlo con un correo de seguimiento, con una tecnología que te permita registrar que esas reuniones están ocurriendo, ustedes como líderes de recursos humanos van a poder seguir cuáles son los equipos que lo están haciendo y cuáles son los que no, cuáles necesitan apoyo y refuerzo y cuáles están funcionando bien.
hay varias preguntas acá que tienen que ver con la factibilidad o la conveniencia de medir en esta época, de aplicar métricas. Ahí, Oscar, tú tenías ahí una respuesta, o sea, hay que medir, aunque nos dé un poco de susto la Sí. respuesta que nos den, Y ¿cierto? complementando, porque habían varias preguntas en esa línea, hay que entender en qué tipo de organización estoy parado, porque hay organizaciones que están mucho más dispuestas y acostumbradas a responder encuestas constantemente, hay otras organizaciones que quizás hacen una sola encuesta en todo el año, hay otras organizaciones que son mucho más de contacto cara a cara, entonces quizás lo que hay que hacer es un café virtual donde la gente pueda conversar. Entonces, como que no hay que tenerle miedo a eso, digamos. Sé de otras organizaciones que lo que han hecho es tener desayunos virtuales con algunos de los gerentes o con gente de recursos humanos, donde seleccionan gente de todas las distintas áreas y tienen una especie como de focus group y pueden levantar temas. Entonces, no todo pasa en sí por una encuesta, pero sí por generar en el fondo el espacio de escucha. Y eso traducirlo idealmente en algún indicador o en alguna acción concreta que beneficie a los colaboradores. Lo importante también para complementar es qué se hace con lo que se mide, ¿no? O sea, si vamos a medir por medir y después no hay ninguna acción o no hay ningún feedback de eso, es contraproducente. Entonces, y creo que más allá de todos los espacios que podamos generar, está bueno también generar una instancia de medición para que pueda formalizar el feedback que obtenemos de las intervenciones de charlas, conversaciones más informales. Entonces, formaliza y fundamenta ciertas decisiones también que nos ayudan a tomar decisiones. Lo que no debe ser, para mí, es la medición es un tema de control y de que se vea como decisiones para tomar malas prácticas, ¿no? O decisiones que impacten negativamente en la gente, o no tomar ninguna decisión o no dar ninguna respuesta. Esa es mi opinión. Yo solo tengo un poco de alergia, no se preocupen. Y esto no es y Salud. todo. Quedó grabado. Oye, una cosa acá que, bueno, nos están preguntando, a todos los asistentes les vamos a enviar el webinar completo para que lo puedan tener. Eso nos están preguntando harto también. Y me gustaría como volver al tema fundamental que estábamos tratando de explorar en este webinar, que tiene que ver con la interacción y la influencia entre los líderes de recursos humanos y los líderes de las organizaciones. ¿Con qué se quedan ustedes si tuvieran que señalarle a los participantes como las principales lecciones o las principales cosas que hemos aprendido respecto a esa interacción? Como cuáles son las claves para poder influir y para poder también, cuando volvamos a esta nueva normalidad, mantener todo lo que se ha avanzado con esto en esta época. Creo que no hay una receta, creo que tiene que ver con estar disponible, con el alinear, sí, decisiones, estilo de liderazgo, qué vamos a hacer y que sea coherente y que todos apliquemos lo mismo en las mismas circunstancias. Creo que compartir valores es esencial. Y después es alinear muchas cosas, es conversar, algunos van a necesitar más apoyo que otros, es intercambiar mejores prácticas, porque podemos aprender de otros gerentes, de otras áreas que hacen cosas maravillosas con su equipo que quizás a un gerente de recursos humanos no se le pueden ocurrírsele, y eso compartirlo y que después se replique en toda la organización. Entonces, no sé si hay una receta, creo que el estar disponibles para conversar, para escuchar, para apoyar, para brindar las herramientas desde nuestro rol de recursos humanos para que ese gerente pueda tener las herramientas que necesite y las condiciones para poder gestionar correctamente a su equipo. Básicamente es eso, la transparencia y la cercanía y la comunicación constante también. Yo sobre eso como que estresaría el punto de mantener una coherencia. Yo creo que los equipos, los colaboradores de nuestras organizaciones también están mirando con ojos bien críticos la gestión de recursos humanos y hemos estado todos bien expuestos, trabajando muchas horas, trabajando desde nuestras casas, tratando de tomar decisiones con poca información, entonces el desgaste o la incertidumbre es parte de toda esta crisis, pero también tenemos que tratar de mantener una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo creo que el gran riesgo que corremos aquí es tomar decisiones que no podamos sostener en el tiempo o transmitir un mensaje y después ejecutar otra cosa. Sobre todo en lo que respecta a las decisiones difíciles que muchas organizaciones están teniendo que tomar hoy en día. Entonces, mantener esa coherencia en las decisiones, mantener una comunicación fluida en la primera línea en la organización y también hacia todo el resto de colaboradores,
es muy relevante. Y yo creo que también en la medida en que esta crisis va adquiriendo algún tono de estabilidad, sin pasar todavía, por supuesto, tenemos que empezar a vislumbrar cómo es el regreso a casa, entendiendo el regreso a casa a nuestras oficinas, de qué es lo que queremos sacar en limpio, qué cosas queremos recoger para que empiecen a ser parte de nuestra cultura, si es que no teníamos teletrabajo, pucha, cómo mantenemos estas nuevas formas de trabajo, si es que los líderes adoptaron nuevas formas como reuniones diarias, reuniones retrospectivas, check-in, check-out, lo que sea, cómo eso lo incorporamos al trabajo para combatir el presentismo, y todo eso en el fondo empezar a meterlo como competencias nuevas o capacidades nuevas que tienen nuestras organizaciones. Entonces, esa reflexión recursos humanos la tiene que poner en la mesa, la tiene que llevar a las conversaciones con la línea, porque efectivamente de esa manera nos beneficiamos todos en las organizaciones. Oye, un poco para ir cerrando también, a mí me gustaría dar una reflexión al respecto. Yo creo que como líderes de recursos humanos, también históricamente, al menos acá en Latinoamérica, hemos tenido dificultades para poder influir, porque nuestras decisiones a veces son poco basadas en datos y en información. Entonces, yo quiero enfatizar el punto que vimos en varias de las respuestas de los panelistas, que para poder tomar estas decisiones no hay que tenerle miedo a las métricas y hay que poder consolidar esas métricas más relevantes. En el mundo que estamos viendo hoy en día, esas métricas son clarísimas, o sea, tienen que ver con la cantidad de personas que están en grupos de riesgo, la cantidad de personas que podrían estar involucradas en un episodio de COVID, etcétera, pero desde ahí tenemos un buen piso para ir construyendo más conocimiento respecto a lo que pasa en nuestras organizaciones. Al final, si uno trabaja en una empresa con 5 personas más, uno es muy fácil que tenga claro qué es lo que le pasa a cada una de ellas, pero cuando trabaja en organizaciones grandes, con más de 100, 120 personas, ya es imposible hacerlo sin métrica y sin preguntar. Hay muchas preguntas muy entretenidas acá que no alcanzamos a ver, solo para hacer una pasada muy rápida. Si vamos a enviar esto por correo, les vamos a enviar también un modelo de clima que pueden utilizar. Dentro de ese correo también van a estar nuestros datos de contacto si se quedaron con alguna pregunta o con algo en el tintero que quieran preguntarle a Miriam, a Oscar o a mí, felices vamos a poder recibirlo. Agréguenos en LinkedIn, estamos muy contentos de haberlos tenido, se conectaron más de 400 personas para poder escuchar lo que teníamos que decir y les agradezco muchísimo que hayan participado, ojalá que hayan podido contestar la encuesta también porque nos ayuda a hacer un mejor trabajo y les dejo la puerta abierta. Rangme es una empresa que está 100% enfocada en este minuto en encontrar la manera de apoyar a nuestros clientes y a los miembros de la comunidad. Entonces, aunque ustedes no sean clientes nuestros, si tienen una duda o algo en lo que creen que nosotros podríamos estar apoyándolos, por favor, no tengan miedo en mandarnos un correo, en contactarnos, porque vamos a estar felices de echarle una mano. Le agradezco mucho a Oscar y a Miriam, muchas gracias por su tiempo. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Queremos respetar su tiempo, así que justo a la 1 estamos listos y espero que les haya servido. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén bien. Chao. Chao, chao.